Todos pasamos por momentos en nuestras vidas en que necesitamos un milagro, sea para nosotros o quizás sea para lo nuestro. En ocasiones ocurre que el milagro Dios lo concede de una forma de respuesta a nuestras oraciones, y en otras situaciones hay veces que Dios no nos concede el milagro. Dios sabe el porqué. Dios sabe, es el único que sabe el porqué. A unos concede y a otros no le concede el milagro. Hoy yo sé que Dios es soberano. En cuanto a mí, no voy a pelear contra el Señor, tampoco voy a querer saber todo, porque entendí lo que dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículo 8, que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Y que yo sé que solamente soy su siervo y aceptaré cual sea su voluntad. Y además entendí que todo lo que Él hace, siempre lo hace bien. Bien. Y porque Él es Dios, todo lo sabe. Inclusive conoce el futuro, cosa que nosotros no podemos conocer el futuro. Por eso es que Dios actúa y hace ciertas cosas. Y para mí, eso está bien. Me tranquiliza, eso es bueno para mi alma. El saber que todo está en las manos de Dios me da paz. Sunen estaba a unos 32 kilómetros al noreste de Abel Mehola, la ciudad natal de Eliseo, y unos 40 kilómetros más allá de Sunen estaba el Monte Carmelo. El viajero promedio, a pie, podía cubrir más o menos entre 24 a 32 kilómetros por día, por lo que Sunen era el punto ideal, el punto perfecto para Eliseo cuando él iba al Monte Carmelo para orar, para meditar, para buscar al Señor de una manera especial, de una manera nueva. Dado que el Monte Carmelo era un lugar muy especial debido al ministerio de Elías, que fue al cual sucedió Eliseo, es probable que también hubiera allí en el Monte Carmelo una escuela de profetas. La mujer de este pasaje que recién leímos, dice la Biblia que era una mujer muy importante. Se puede traducir también, otras versiones la traducen como una gran mujer. Una gran mujer. La palabra hebrea traducida para importante puede también significar una mujer prominente, una mujer acomodada, en otras palabras, acomodada en lo que era la sociedad de ese momento. En este pasaje nos muestra que esta mujer en realidad era una mujer grande por varias razones. Y quisiera tomarme un tiempito para mirar algunas razones por las cuales esta mujer es realmente grande. En primer lugar, ella disfrutaba de una gran generosidad. Disfrutaba de una gran generosidad. Dice el verso 8 donde leímos: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunen y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Verso 10 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, esto le dice la mujer al esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, silla, mesa, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió también. Gloria a Dios. Una mujer muy generosa. ¿Vieron esas mujeres que son muy de corazón, que quieren lo mejor para las personas y que son insistentes? Bueno, esta era la mujer de Sunen, una mujer muy hospitalaria.
muy dadivosa, proveyéndole al profeta Eliseo una habitación confortable para que él se sintiera cómodo. Dice que estaba en la planta alta de la casa. Suplió además necesidades que el profeta tenía. Claro, él iba y venía, él tenía necesidad de comida, necesidad de refugio, necesidad de un hogar circunstancial para el profeta y su siervo. Inclusive si fuera el tiempo de hoy, hasta le hubiera puesto una mesita para que ponga su computadora. Y le hubiera provisto wifi también, si fuera una mujer de este tiempo, ¿no? Pero la Biblia nos ordena en 1 de Pedro capítulo 4, verso 9, que debemos hospedarnos los unos a los otros, sin murmuraciones. Es decir, que una vez que le hospedaste, no empieces a hablar mal de la persona, porque a veces pasa que alguien por ahí abre la casa para invitarte a comer, para después literalmente sacarte, vulgarmente se dice el cuero, ¿no? Pero la Biblia le llama murmuración. Pasan esas cosas que a veces uno quisiera no vivirla, pero esta mujer no era así. Ella era hospitalaria, tenía esa cualidad en sí misma. Los candidatos a ser reconocidos como presbítero en la iglesia primitiva dicen en 1 Timoteo 3:2 que ellos debían ser hospedadores. Claro, porque en la iglesia primitiva había mucho tránsito de personas, de cristianos que iban de un lugar a otro y necesitaban que en algún momento alguien los hospedara. Y en Hebreos capítulo 13, verso 2, comenta que a causa de la hospitalidad, escuche, algunos dicen que hospedaron ángeles. Algunos hospedaron ángeles. ¡Qué bendición!, ¿no? Abre la casa, le da de comer, quizás lo invita a dormir y no se da cuenta, pero Dios le había mandado una visita de ángeles. Si uno lo quisiera ilustrar a esto con la verdad, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en una tarde dice la Biblia que Abraham estaba allí sentado en su carpa y vienen dos personajes y él los invita y le ruega y le dicen quédense y le voy a preparar para comer. Hizo matar un cabrito, lo coció, le dio de comer, le dijo a la mujer que hiciera pan para que pudiera tener pan fresco para presentarle, y resulta que al que atendió fue el mismo Señor. Al mismo Señor. Abraham, por eso llegó un momento en que Dios le dice, Abraham, mi amigo. Porque por lo general cuando uno invita a comer a alguien, después entra a tener una relación más íntima y uno llega a ser amigo. La hospitalidad es un mandamiento olvidado del Nuevo Testamento. El servicio de hospitalidad trae muchos beneficios, tanto al hospedado como también al que hospeda y su entorno familiar, porque por la mayoría de las veces cuando uno entra a comer a una casa y te invitan a comer, está el esposo, están los hijos, está la señora, y uno también tiene un momento para estar en comunión y hablar de las cosas del Señor. Por causa de los testimonios oídos, muchas veces corazones que estaban apagados se encendieron. Porque claro, el siervo de Dios, junto con su ayudante o con quien está quizás es la esposa, abren la boca y comienzan a hablar las maravillas de Dios. Y ese corazón que estaba un poquito tibio o frío comienza a recibir el calor de la palabra de Dios, y como dice la palabra en Lucas 24, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos abría la palabra? Y ahí comienza nuevamente a arder ese corazón que quizás estaba alejado de las cosas del Señor. Pero inclusive algunos fueron llamados hasta a predicar la palabra por estar en contacto con algunas visitas que circunstancialmente fueron de mucha bendición. Hermano, yo bendigo a aquellas familias que cuando he salido a predicar la palabra del Señor me han hospedado con mucha generosidad. Han abierto sus casas, me brindaron una cama, me brindaron sábana, almohada, frazada, comida para poder estar tranquilo mientras esperaba el momento de predicar la palabra del Señor y pasaba un tiempo de comunión con la familia. La hospitalidad se enfoca en el que visita la casa, en el visitante. Nunca la hospitalidad, escuche por favor, se enfoca en la comodidad
o en la limpieza de la casa. El que viene a visitar no te anda pasando el dedo a ver si no limpiaste en algún lugar. No hace eso. Ni tampoco se fija a ver qué alto es el colchón, o si tenés una silla o un tronco para sentarte, ¿no? El que visita no hace eso. Usted hospédelo como que es el mismo Señor al cual está hospedándole, y reciba de Él la bendición grande que tiene para dejarle ahí en la casa. La hospitalidad en la iglesia primitiva ganó a muchos vecinos, a muchos amigos, a muchos parientes para Cristo. Imagine cómo habrá sido bendecida esta mujer junto a su esposo, escuchando las historias que Eliseo tenía que contar de Elías, al cual él sucedió en su ministerio. Y mire las cosas que habrá hecho Elías. Pero el ministerio de Eliseo fue muy superior al de Elías. Si tenía cosas para contar para que esa familia se llenara de la gracia y la bendición del Señor. Ahora, no solamente esta mujer disfrutaba de una gran generosidad. La segunda razón por la cual esta mujer era una mujer grande es que tuvo discernimiento. Vayamos al verso 9. Dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella se dio cuenta, percibió que este era un hombre de mucha bendición, era un hombre de Dios. Así como es una gran bendición abrir las puertas de la casa para suplir las necesidades de algún predicador itinerante, también existe la posibilidad, y más en este tiempo, de ser defraudado, de ser decepcionado por algún falso predicador, por algún falso maestro, por algún falso hermano. Conozco en mi corto ministerio de 37 años predicando la palabra a muchos que han abierto sus casas y han sido estafados. No voy a entrar en detalle porque sería muy triste. Otros que fueron saqueados, otros que fueron robados, le han robado cosas de las casas, quedando esta familia desilusionadas en la fe. No querían saber más nada con las cosas del Señor. Precisamente esto fue lo que advirtió el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 9, de estos pseudos maestros muy astutos y tienen la cualidad que muchas veces le faltan a los otros, que son buenos hermanos, buenos pastores, buenos hombres de Dios. Estos falsos hermanos son muy visitadores, pero no es que te visitan para bendecirte, te visitan para llevarte una calamidad espiritual a tu vida. Y se encuentran con personas con algunas debilidades muy evidentes y que estas dos cosas crean un caldo de cultivo muy peligroso. Y quiero leérselo. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, viene hablando de ciertas características que van a tener los hombres en los últimos tiempos. Dice que estos hombres van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Pero esta mujer notó que este hombre que frecuentemente pasaba por Sunem en sus viajes ministeriales era un verdadero profeta de Dios, era un hombre de Dios, y ella quería servir al Señor, quería servir a Dios, sirviendo a su profeta.
sirviendo al hombre de Dios. Nos da la impresión de que su esposo carecía de esa visión espiritual. No tenía esa percepción espiritual. Y muchas veces en la Biblia encontramos casos así donde la mujer tiene una gran visión espiritual y el hombre no. Este es uno de los casos. Pero al menos este hombre no se oponía a su hospitalidad con el predicador itinerante. Hay mujeres que han conocido la verdad y han abierto sus hogares prudentemente para dar cobijo espiritual a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, para hablarles de Cristo, para aconsejarles de los peligros que existen en esta sociedad cargada de pecado que siempre te quiere conducir lejos del Señor. Estas mujeres, como madres en la fe, como una gran mujer de Dios, han orado por ellos, han ministrado de corazón a corazón la compasión del Señor, y los corazones de estos chicos se han hecho pedazos, se han quebrantado, han sido bendecidos por estas mujeres que realmente los han bendecido, y hoy muchos de ellos son ministros del Evangelio. Por una mujer que abrió la puerta, como le abrió la puerta a esta mujer a Eliseo, y lo bendijo. Dios levante muchas mujeres con ese gran corazón y que puedan bendecir. Yo bendigo, hermano, a aquellas mujeres, a aquellos hombres de Dios que en mi infancia espiritual nos abrieron las puertas de su casa para que nosotros pudiésemos visitarle. Antes era así, hermano, estábamos en un culto y alguien aparecía: ¿cuándo vas a venir a casa a visitarnos? Y por ahí con mis hermanos hacíamos planes y íbamos a la casa, y en la casa de los hermanos éramos bendecidos, éramos cultivados con la palabra de Dios. En la casa de la gente que visitábamos se sentía la gloriosa presencia de Dios. No íbamos a hablar mal de los hermanos, ni tampoco nos hablaban de chismes o cosas que sean algo semejante, sino que hablábamos del Señor, hablábamos de las experiencias espirituales, y nosotros queríamos experimentar esas cosas, y que realmente se nos llenaba el corazón del Señor y salíamos de ese hogar bendecidos, con ganas de servir al Señor con todo nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La tercera razón: mereció ella, por ser así, por ser una gran mujer, un gran regalo de parte del Señor. Versículo 12 dice la palabra: entonces dijo Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Verso 13 dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a ti, por ti, al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un niño. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El profeta y su sirviente, cuando estaban descansando en la habitación, estaban muy cómodos y disfrutando de todo lo que la mujer había preparado para ellos. Y Eliseo expresó de lo profundo de su corazón el deseo de hacer algo especial por ella, debido a su amabilidad. Y le dice a Giezi: llamala a ver qué es lo que podemos hacer por ella. Y la llamó como para discutir el asunto con ella también, para ver en qué podía beneficiarlos de alguna forma. Eliseo dirige las palabras a Giezi, no a la mujer. Y la mujer, cuando habla a Eliseo, le habla a Giezi. Es decir, como que la mujer tenía en tanta alta estima a Eliseo que ni siquiera tenía el valor de dirigirle la palabra directamente. Pero
Su respuesta fue humilde cuando le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, que hable por el rey, que hable al jefe del ejército. No, yo habito tranquila en medio de mi pueblo. Eso se puede traducir de esta forma. Estoy contenta viviendo tranquila en medio de mi pueblo y ellos me cuidan bien a mí. Ellos son mi familia, mi pueblo es mi familia. Me siento muy tranquila, estoy pasándola bien en medio de ellos. No quería que Eliseo intercediera ante el gran Dios, ante el Todopoderoso, ni siquiera para un beneficio personal. Ella quiere ser tratada como una persona común y corriente. Ella, hermano, los ministró porque quería servir al Señor, no por algún beneficio propio. Era una mujer sincera, transparente. Después que ella abandona la habitación, Giezi, que es un siervo muy especial, entre comillas, sugirió que ella podría querer un hijo. Claro, porque este Giezi observaba lo que el profeta no observaba. Y dice, el esposo es viejo y ella es joven y no vi ningún hijo. Así que le dice, seguramente quiere tener un hijo. Su esposo era mayor, así que parece ser que la concepción era imposible, pero si Dios pudo hacer algo con Abraham y con Sara, Él seguramente podía hacer algo por ellos. Y era probable que su marido iba a precederla a ella en la muerte, y sin familia la dejaría sola, así que Giezi la llama por segunda vez porque la manda a llamar a Eliseo, y esta vez Eliseo le habló personalmente a ella, directamente. Y él le hizo una promesa que sonaba muy parecida a las palabras que Dios le dio a Abraham. El año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dice, no, por favor, siervo de Dios, hombre de Dios, no se burle de mí. ¿Qué significa eso? Que no le creyó. No se burle, eso es imposible. Pero Dios no necesita tu fe para hacer un milagro. Dios tiene el poder de hacerlo a pesar de que nosotros no creamos, para que creamos. ¿Cuántas bendiciones, hermanos, de esta forma inclusive han recibido esposos? Porque vio que el esposo acá ni figura, pero el esposo fue bendecido con un hijo. Gracias a una esposa que realmente era muy piadosa, muy dedicada a la fe, a Dios, el esposo fue bendecido también. La promesa se cumplió y la mujer dio a luz un hijo. Hay muchas veces que aparece como que el esposo tiene una fe nominal solamente, pero la mujer tiene una profunda fe y es espiritual, y el otro es bendecido a causa de que alguien, a veces el esposo y no la esposa, pero uno y otro es santificado o es bendecido a causa de la fe del otro. La gracia trajo vida donde en ese momento no había vida. Pero escuche algo que le quiero poner en el corazón. La generosidad, escuche, la hospitalidad te convierte en un candidato para recibir un milagro de parte de Dios. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Ella fue candidata a recibir un milagro de Dios porque era hospitalaria, porque era generosa. No importa la clase de imposibilidad, de repente se pone en funcionamiento el gran poder de Dios. No importa si él era viejo o si ella era estéril, el pasaje no lo dice. A Dios le da lo mismo dar vida a una matriz seca que dar virilidad a un hombre ya anciano. Un milagro irrumpe el curso de lo natural para dar paso a lo sobrenatural de Dios. Note en Hechos capítulo 12 que también hay una mujer llamada María que abre su casa para que la iglesia primitiva tenga un lugar de bendición. Pedro estaba encarcelado y a punto de ser decapitado al día siguiente, lo iban a matar. Pero la Biblia dice que María abre su casa para que la iglesia, sin cesar, insistentemente, tenga un clamor permanente por la vida de Pedro y a favor también y para poder bendecir a los enemigos de Dios. Y que Dios tomara cuenta de esto, porque la iglesia aprendió ese secreto. Aún bendigan y oren por aquellos que les persiguen y los ultrajan. Y Dios toma cuenta de nuestras oraciones. Abrió su casa
Y esto la hizo candidata a ser bendecida. ¿Sabe qué pasó? Dios respondió al clamor de la iglesia. Envió un ángel para que Pedro fuese libertado de la cárcel. Y aparece Pedro golpeando la puerta de la casa de María y golpea nuevamente y nadie quiere abrir, claro, por temor. Y escucha, le dicen, abran por favor. Y la mujer que estaba adentro, que se llamaba Roda, dice, es la voz de Pedro, pero Pedro no es y Pedro está en la cárcel. Y cuando abre, dice, es Pedro. Y Pedro cuenta, lo que pasa que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, envió un ángel. Me despertó porque yo estaba dormido, porque estaba confiando en Dios. Si tenía que ir a la presencia de Dios, bueno, ya está. Y si no, bueno, acá estoy. Lo despertó. Me dijo que me vistiera porque hacía frío afuera. Y las cadenas se cayeron. Los soldados estaban durmiendo. Fue abriendo las puertas unas tras otras y cuando menos me di cuenta, estuve en la calle y le pedí permiso, aunque sea para venir a saludarlos a ustedes y a contarles de que Dios responde a la oración de su iglesia. Una casa abierta, hospitalaria, generosa para hacer de bendición. Dios bendice esa casa. ¿Sabe quién vivía en esa casa? Un tal Juan Marcos. Escuchando las maravillas que Dios ha hecho, fue el primer candidato a acompañar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Y luego, la historia dice que el que nosotros tenemos allí, el Evangelio de Marcos, lo escribió Juan Marcos, dictado de la boca de Pedro. Imagínense que cuando uno abre la casa, la familia entera es bendecida. Gloria al nombre del Señor. Amén. Los que están en casa pueden ser bendecidos. La cuarta razón por qué esta mujer era una gran mujer es porque también sufrió, dice la palabra, un gran dolor. Verso 19, dice la palabra, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Vio que cuando los hijos están en peligro, están con dolor, ¿qué es lo primero que hace el padre? A la madre. Porque no sabemos qué hacer. Llévelo a la madre. Así que se lo llevaron a la madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Note algo importante. Muchos cristianos quieren un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro? Pero no quieren los problemas que traen en sí los milagros. La concepción fue un milagro, pero más grande aún fue el milagro de resurrección. Dios puede hacer un milagro, el milagro más grande aún sobre tu propio milagro, que fue justamente lo que pasó en este lugar. El niño aún era niño, de aproximadamente... algunos eruditos dicen que más o menos tenía unos 10 años cuando ocurrieron estos eventos y que ya su madre lo podía sostener sobre su regazo y cargar su cuerpo inerte a la habitación del Eliseo, porque dice el verso 20 al 21, dice, y entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió, es decir que la mujer lo cargó y lo llevó a la casa a la habitación del siervo de Dios que quedaba en la terraza. La causa de la enfermedad del muchacho no está especificada en el pasaje, pero tal vez sea el calor de la temporada de cosecha, como que se asoleó. La madre llamó al padre en el campo y le pidió que le pudiera proporcionar un sirviente y un burro, pero ella no le informó que el niño había muerto. No le dijo al papá que el hijito estaba muerto. El hecho de que ella marchara sugería que el niño estaba a salvo, probablemente tomando como una siesta. Ella fue como que simuló que el chico está bien, yo tengo que salir sí o sí. Sin duda es como que ella temía que si ella le contaba al papá lo que estaba sucediendo, él iba a hacer un entierro instantáneo, ya que nadie quiere un cadáver en medio de la cosecha cuando están trabajando en plena temporada. Su esposo le preguntó a ella, pero ¿por qué querés ir a ver a Eliseo si no es luna nueva, no es un día especial de fiesta, no es día de llevarle algo especial al hombre de Dios? Y su respuesta
su respuesta fue en el verso 23, dice, paz, paz. Seguramente estaba recontra atribulada, ¿no? Pero ella le dice, paz, paz. La misma respuesta que después le da al siervo de Eliseo, ¿no? Sencillamente, su hijo murió. Con todo lo que significa que se te muera un hijo. Pero en este caso era el niño milagro, es decir, el niño que había nacido un milagro, su niño milagro muere. Y muchas veces en nuestras vidas pasa también algo semejante. Hay personas que han llegado a un matrimonio por un milagro. Vamos a suponer que hasta se casaron de grande y esperaron en Dios. Y fue un milagro que consiguiera esposo, que consiguiera esposa, y todos están contentos, pero resulta que ahora parece que el matrimonio está al punto de romperse, se arruinó, hubo algo que lo irrumpió, y lo que se necesita es un milagro, que Dios haga un milagro. El estudio en la facultad muchas veces es un milagro que puede haber entrado por causa de el lugar donde pertenezco o el tipo de ingreso que hizo de que yo pudiese estar estudiando. De repente no puedo pagar la facultad y necesito un milagro para seguir porque ya no tengo oportunidad si no pago. Muchas veces el trabajo donde estoy es un milagro que yo esté trabajando en ese lugar. Lo recibí como un milagro de parte de Dios, pero que continúe trabajando bajo esta circunstancia que está el país o cómo está la circunstancia en el país, va a necesitar de un milagro. No sé si me doy a entender que a veces el milagro necesita un milagro para continuar. La salud que nosotros muchas veces estamos tratando de salvar y que estamos vivos por causa de un milagro, en otras situaciones parece que también necesita un milagro para seguir viviendo, porque si no hace Dios un milagro, esto se hace imposible. La vida espiritual que muchas veces tratamos de cuidar y tratamos de alimentar, y que por causa de Dios estoy vivo espiritualmente, ahora necesito un milagro porque ocurrió algo que hace de que quiera abandonar hoy el camino del Señor. Y un milagro de Dios puede hacer que yo me mantenga. El ministerio muchas veces en el cual comencé a servir y que le he dado mi vida y que estoy dándole continuamente todo a Dios, de repente también necesita un milagro para que pueda seguir sirviendo. La tsunamita necesitó que sobre su milagro Dios pudiera hacer un milagro. Pero la tsunamita fue una mujer grande, una mujer de fe, porque dice el verso 21 que ella también ejerció una gran fe. Permítame ir al versículo 21 que dice lo siguiente. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados, una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, pero ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella le dijo, paz. Después hizo enalbardar el asna y le dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. ¿Se acuerda que le dije que son más o menos unos 32 kilómetros? Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo a su criado Giese, y he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien, me va bien. ¿Cómo me va? Bien. Luego que ella llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo,
pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no te burlase de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tus manos y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, porque había todo un protocolo, ¿no? No pierdas tiempo, le está diciendo. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y le dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. El niño muere en sus brazos. Ella decide ir en busca del profeta Eliseo. Lo había acostado sobre la cama del profeta, lo encomienda a Dios y emprende un viaje de unos cuantos kilómetros en lomo de burro. Ahora póngase en lugar de ella. ¿Cuáles serían las primeras palabras que usted está por decirle al profeta cuando lo encuentre? ¿Qué le diría usted al profeta cuando lo encuentra este profeta? Imagine cuántos por qué acumulados en su corazón, queriendo salir a manera de resorte por su boca. Porque veo cuando empezamos a hablar y tenemos todo acumulado acá adentro, parece que es un volcán que estalla. Pero ella dice ante la primera pregunta que Giezi, siervo de Eliseo, le pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? Y ella le dice: estamos bien, estamos bien. Y no es negación. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Fe. Que llama a las cosas que no son como si fueran. Estamos bien y seguramente vamos a estar bien, porque Dios está con nosotros. Pero, ¿cómo es que estamos bien? ¿Conoce usted la historia de Horacio Sparfot? ¿Alguna vez sintió nombrar algo de él? ¿No? Horacio Sparfot, un hombre de Dios, era un cristiano consagrado, perteneciente a la iglesia presbiteriana, maestro de escuela dominical, miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, además de ser un exitoso abogado, hombre de negocios. Su vida transcurrió mayormente en Chicago, al lado de su esposa, con 5 hijos. Él más o menos vivió, para aquellos que leen biografías o saben, en el año 1870, la fe de Stafford fue probada de varias formas, por situaciones que pareciera increíble. Él tenía 4 hijas y un hijo. Ese hijo varón murió cuando era pequeño. Y a los pocos meses, después de un gran incendio muy conocido en Chicago, aquellos que conocen un poco de historia se van a acordar de un gran incendio que hubo en Chicago. Bueno, él también recibió un montón de pérdidas, la mayoría de sus inversiones en ese incendio, donde también perdió todos los ahorros de su vida, porque ahí había invertido todo lo que él tenía. 2 años después de haberlo perdido todo, en el año 1873, él decidió junto a su familia tomar unas vacaciones en Inglaterra. Y conociendo esto, su amigo D.L. Moody, no sé si sabe algo de él, el gran evangelista de aquel tiempo, eran muy amigos, eran miembros del mismo equipo, le extiende una invitación: ya que vienes para acá, yo estoy acá también, te invito a que puedas predicar unos días en una campaña evangelística. Pero Stafford se queda en Chicago por negocios de último momento y envía a su esposa junto a sus 4 hijas. Toman un barco. En aquel tiempo no había avión, así que tenían que ir a barco. Y va con sus 4 hijas, una se llamaba Maggie, la otra Tanette, Annie y Bessie. En el barco francés se embarcan prometiéndoles que en el primer viaje que tenga a disposición, él saldría para encontrarse con ellos nuevamente en Inglaterra. El 22 de noviembre del 73, el barco
más o menos a los 4 días de estar navegando, se estrella contra un barco escocés con casco de hierro, y ese barco en el cual viajaban estas hijas con su esposa comienza a hundirse. Ana, que era la esposa de este hombre, se apresuró a llevar a las 4 hijas a la cubierta del barco, y se arrodilló junto a sus 4 hijas y oraron así para que Dios las salvara. Si era su voluntad para que las pudiera salvar, o sino que estuvieran listas para lo que le iba a deparar esa situación. ¿Cómo hace uno para orar en una situación así, con sus 4 hijitas? Ya había perdido uno, ¿no? Y le dice: Señor, sálvanos, pero si no nos salva, Señor, danos la fe suficiente, la valentía suficiente como para pasar este momento trágico, amargo que nos va a deparar la situación que estamos viviendo. El barco se hundió en 12 minutos. 226 pasajeros perdieron la vida de los 300 y pico que viajaban, incluyendo las 4 hijas de este hombre de Dios. Entre los sobrevivientes del barco que había naufragado, estaba unos 4 días, la encontraron a la esposa agarrada de una madera. Un marinero que pasaba por el lugar la levantó, resulta que era la esposa de este hombre Stafford, la lleva a Inglaterra, y en Gales ella envía un telegrama al esposo diciendo: única salva, única salva. Y entre el signo de pregunta le pone: ¿qué debo hacer? Él inmediatamente viaja a traer a su esposa, este hombre, y en medio de la tristeza del viaje, el capitán del barco lo llama a los 4 días y le dice: mira, estamos justo navegando sobre el lugar donde el barco se hundió y aquí perecieron también tus hijas. Así que él estuvo unos minutos, miró el océano y se fue directamente al camarote y compuso un himno muy conocido, que se lo conoce con el nombre Está bien con mi alma, está bien. Es un gran himno que recorrió el mundo y fue lo único que salió de lo profundo de su alma, un himno a Dios, agradeciéndole, diciéndole: mi alma, aún con todo lo que pasó, está en paz con Dios. Porque ¿qué es lo que te puede mantener espiritualmente firme y vivo en esa circunstancia? Saber que tus hijas están en el mejor lugar que pudiera existir, en la presencia de Dios. Y con la mejor persona que pudiera estar, el Señor Jesucristo. Que no la vas a poder ver más, pero un día vos vas a ir a verlas a ellas. Ellas no van a volver, pero sí vas a verla, como dijo en algún momento el rey David. Con el dolor de la tragedia de la muerte de sus hijos, ellos decidieron mudarse a Jerusalén. Ellos tuvieron un ministerio para las comunidades judías y musulmanas, entregando muchas vidas a los pies de Cristo. Dios le concedió de que pudieran nacer 2 hijas más y un nene más. El nene también muere después. Pero él permanece firme en su fe hasta que partió la presencia del Señor. La agencia de esta misionera todavía existe y es muy conocida. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque hay momentos donde uno vive ese momento tsunamita, donde uno de la profundidad del alma puede expresar una oración y decirle: estoy bien con Dios. Porque muchas veces vamos a atravesar momentos que no tenemos respuestas lógicas en nuestra mente, sino que tenemos que apelar a la fe. Algunos saben que, yo perdí una hija y una vuelta en oración le decía: Señor, pero vos sabés, es decir, yo
planteándole algunas cuestiones a Dios, le decía, ¿sabés lo que es perder un hijo? El dolor que uno siente en el corazón, que se te rompen las entrañas, que no sabe cómo expresarlo, el dolor del sufrimiento, que a veces uno quisiera morir en lugar del hijo, y no sucede eso, pero está dispuesto a dar su vida por la del hijo, pero uno no es dueño de la vida. Y mi hija se fue, entonces yo le expresaba mi dolor a Dios. ¿Sabés lo que es el dolor de perder un hijo? Y sabe que el Espíritu Santo me habló y me dijo, sí, el Padre sabe lo que es sentir el dolor de la pérdida de un hijo. Y mi alma fue consolada, porque entendí que Dios me entendía. Pero además de eso, el hijo que Él entregó y dio era inocente, y lo dio por los pecadores, es decir, por los culpables. Inclusive Él murió en mi lugar. Así que hay momentos donde uno le puede decir, Señor, está bien, mi alma está bien. Aunque no entienda muchas cosas, pero estoy contento porque sé que todo está en tus manos. Y si está en tus manos, son las mejores manos. Amén, está bien con Dios. Cualquiera sea mi suerte, dice este himno, diré, estoy bien con mi Dios. Mire algo, el pasaje jamás habla de la mujer como una mujer de fe. Si usted lo lee en casa y busca fe, no aparece la palabra fe en la vida de esta mujer. Pero su manera de actuar, su manera de moverse, su manera de tomar decisiones, nos dice por todas partes que esta era una mujer de tremenda fe en Dios. Y hay acciones que hablan más fuerte que las palabras. Por eso yo puedo decir en esta noche que ella ejerció una gran fe. Y si uno ejerce una gran fe en Dios, esta gran mujer, en sexto lugar, recibe un gran milagro a causa de su fe. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 35, la parte A, que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Leyó alguna vez esta palabra? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hebreos capítulo 11 es el gran capítulo de la fe. Y esta mujer tsunamita se mete en ese lugar como una gran mujer de fe. La tsunamita tuvo la fe suficiente para orar a Dios y esperar que Él le devolviera con vida a su hijo. Por eso es que fue a buscar al profeta. Mire, ahora el gran momento de la oración, cuando oramos, sabemos que podemos esperar cualquier cosa del Dios Todopoderoso. Sabemos que nada es imposible para Él. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y Eliseo oró y hubo señales de vida en esa oración. Gloria al Señor. Dice el verso 31, él entonces se levantó y la siguió, y Giese había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido, y aún así había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa de aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Gloria a Dios. Entró en calor. Y Eliseo oró y vio señales de vida. Pero no se quedó con eso. No se quedó con eso, dice el verso 35, y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra, a una parte y a otra. A ver si me lo puedo ilustrar. Él caminaba de un lado para otro, orando y buscando. No sé si alguna vez vio a alguien orando, caminando, y camina como un león rugiente, buscando algo, alguna solución, alguna respuesta. Iba de un lado para otro orando. Hay veces que uno entra, qué sé yo, está alguien orando
supuestamente está orando de rodillas. No, la persona está caminando de un lado para otro como un león rugiente, tratando de buscar una respuesta y buscando de que Dios haga algo. Bueno, así estaba Eliseo, no estaba conforme. El cuerpo encontró algo de calorcito, pero no es lo que nosotros estamos orando. Hay veces que nosotros vemos resultados, pero eso no es lo que yo estoy orando. No es lo que estoy orando. Dice la palabra, se paseaba por la casa a una y a otra parte y después subió nuevamente y se tendió sobre el niño y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Gloria a Dios. Resucitó. Dios hizo un milagro de resurrección. Claro, él no se quedaba tranquilo. Dice, Dios, esto no es lo que ella quiere ni yo quiero. Necesitamos un milagro. Esto no es por lo que oramos, Señor. Así que busca, camina de un lado para otro como un guerrero de oración. No se conforma con el calor, lo que quiere es un milagro. ¿Por qué ora usted, mi hermano? Hay veces que oramos que Dios traiga a nuestro hijo de regreso a casa. Pero sinceramente uno no ora por eso. Le cuento algo. Perdone que soy autorreferencial, pero quiero contarle cómo lo ilustra esto. Uno ora por la salvación de las personas. Yo, por ejemplo, siempre oré por mi papá para que sea salvo. Pero lo veía en oración y digo, Señor, no quiero que sea salvo solamente. Lo quiero ver bautizado. Pero no lo quiero ver bautizado solamente, quiero que te sirva. Y que mi viejo sea salvo ya era un milagro, pero yo lo quería ver sirviendo. Él vino a servir al templo, hermano. Tengo foto de él sirviendo en el templo, haciendo esa parte del piso. Después sirviendo en otras cosas más. Él ayudó a techar ese templo que teníamos. Tengo foto de él. Es decir, que Dios responde a la oración. Pero cuando él vino a la iglesia no me conformé. Digo, esto no es, Señor. Cuando él se bautizó acá al lado, porque teníamos el bautismo acá al lado, en una gran pileta, digo, esto está bien, pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que Él te sirva, que se congregue, pero que te sirva. No sé si me doy a entender. No te conformes con que el cuerpo solamente encontró un poco de calorcito. Eliseo dijo, no es esto, Señor, Él tiene que vivir. Y pegó 7 estornudos y vivió. Se le abrieron los ojos y se le devolvió a la mamá. Gloria al Señor. La última razón por la cual esta tsunamita fue una gran mujer de Dios, la encontramos en el capítulo 8. De vuelta a la hoja. Ya termino. Obtuvo una gran devolución de todos sus bienes y ganancias esta mujer. Y usted dirá, ¿qué pasó? Porque siempre decimos esto, y es algo interesante, ¿no? Versículo 1 dice, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por toda su tierra. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. A ver, contame unos testimonios. Quiero saber qué hizo Eliseo, siervo de Dios. Y Giesi de primera mano le estaba contando al rey allí las cosas que había hecho Eliseo. Y justamente uno de los grandes milagros que hizo Eliseo por mano de Dios fue esto. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y aquí que la mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Y entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer. Y este es el hijo del cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó, y entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas
y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Gloria a Dios, puede dar gloria a Dios. Siempre decimos y creemos que todo obra para bien, ¿no? Que seguramente todo lo que pasa porque tiene Dios un propósito. ¿Basados en qué palabra? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Más tarde, cuando Eliseo anunció la llegada de la hambruna por 7 años sobre aquella región, él le aconseja reubicarse, por lo cual la mujer dice que se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Cuando ella regresa a reclamar su propiedad, Giezi le dice: esta es la mujer, este es el niño. Y claro, al aparecer ahí en el palacio, imagínense la sorpresa del rey. Y el rey autoriza a los funcionarios a devolverle sus bienes junto con los ingresos que había perdido debido a su ausencia. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? El niño, la muerte del niño, resultó ser una bendición disfrazada que Dios iba a utilizar en el futuro para nuevamente bendecirla. ¿Cuánto creen que Dios conoce el futuro? ¿Conoce tu futuro? ¿Y usted cree que Dios hace todo bien? ¿O por ahí hace algunas cosas mal? Nuestro Dios hace todo bien, todo. ¿Cómo no confiar en un Dios que conoce el futuro y que hace todas las cosas bien? Y que sabe por qué suceden las cosas hoy, porque mañana esas cosas inclusive te van a ayudar a ser de bendición. La gracia de Dios es la única que puede impartir vida, y hoy contamos con esa gracia, ya sea en el plano físico como en el plano espiritual. Y así como Eliseo fue usado por Dios para dar vida a un niño muerto, hoy también Dios necesita testigos del poder de Dios, guerreros de oración, santos comprometidos, para que puedan dar vida espiritualmente a toda una juventud que está muerta en delitos y pecados, a los adolescentes que se están metiendo en el océano de la muerte y que van a morir porque no saben cómo salir de ese mundo. Dios necesita usar tu vida como lo usó a Eliseo, pero también necesita de mujeres y hombres con la fe de esta mujer que fue una gran mujer de Dios. El gran predicador Spurgeon dijo: el Espíritu Santo trabaja a través de aquellos que están dispuestos a dar todo por el bien de los demás, incluyendo sus vidas. Necesitamos más personas dispuestas a ser instrumento de Dios para ver a más pecadores resucitados de su muerte en el pecado.